Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos sean a otro programa de La Verdad Presente. Alabamos y glorificamos a Dios porque Él está proveyendo estos medios. Su bendición descansa sobre la humanidad para que conozcan al Dios de Israel, al Dios verdadero, al Dios creador de los cielos y de la tierra, ese Dios que está interesado en su salvación, en mi salvación, y que muy pronto está por regresar a la tierra. A ese mismo Dios servimos. Ese mismo Dios queremos compartirle a ustedes en cada programa de lo que Él está hablando y refleja aquí en su palabra, de su voluntad, de lo que Él quiere que usted y yo hagamos para que lleguemos a la patria celestial. Él está interesado en que usted no se pierda, en que nosotros sigamos adelante, en que le entreguemos el corazón, nuestra mente, nuestra alma, todo nuestro ser, solamente a Él. Quiero, al comenzar el programa, como ha sido nuestra costumbre por un buen tiempo, comenzar con una ofrenda musical, un himno que nos eleva al trono de la gracia. No sé si alguno en algún momento se ha sentido como que ya las fuerzas no le están alcanzando, se siente que está agotado por tanto problema. Pues en este himno puede tener esa esperanza: nunca desmayes que en el afán. Nunca desmayes que en el afán Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí. Pruebas y en la aflicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí. De sus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti. Jamás sus bienes te negará, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí. Si vienen pruebas o
desmayas, que en el afán Dios cuidará de ti. Eso es lo que Él ha prometido, de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, nunca dejarnos de la mano, nunca soltarnos, nunca descuidarnos, siempre alentarnos, ayudarnos, acompañarnos en este peregrinaje que estamos atravesando como pueblo remanente de Dios. Este pueblo que está ya al igual que el antiguo Israel, cansado de tanta servidumbre ya en este planeta, anhelamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él ha prometido también liberarnos de este mundo, de todo lo que puede ofrecernos, que al final solamente es lágrimas, tristeza. Es lamentable cómo cualquier cantidad de personas mueren día a día. Y hay tanto afán, hay tanto problema, hay tanta desgracia, muerte. Pero en medio de todo eso, Dios nos promete que cuidará de nosotros. Nunca desmayemos, confiemos en Él, entreguemos todo nuestro ser a Jesús y Él cuidará de cada uno de nosotros. Él lo dice en su palabra así: yo tengo cuidado de las aves, que ellos siempre, todos los días consiguen alimento, Dios les provee, mucho más vosotros, dice, valéis mucho más que ellos. Yo siempre estaré pendiente de ustedes. El problema es que nosotros somos los que nos alejamos de Él, y allí es donde tenemos los problemas, los fracasos, porque es imposible tener la victoria queriendo luchar contra nuestros enemigos solos. Así que tenemos que confiar más en Él. Dios es fiel y sus promesas se mantienen desde ahora y para siempre. Quiero compartir con ustedes los medios por los cuales usted puede ver nuestra programación de OLAM 7, nuestro canal de transmisión olam7.tv, donde usted puede entrar en ese enlace del canal, verá ahí la portada del mismo, y un poco abajo del cursor encontrará el recuadro con la señal según el horario, el programa que usted podrá encontrarse, y también el canal de YouTube local de aquí de nuestro país, de Honduras, donde podrá encontrar un sinnúmero de reflexiones para su edificación espiritual. También la página de Facebook OLAM 7 Honduras, que puede seguirnos ahí, puede enviar algún comentario, retroalimentar de la programación de algún mensaje en particular. Estaremos muy agradecidos y desde luego rogándole a usted sus oraciones y sus aportes en cuanto a compartir los diferentes enlaces, compartirle esta opción de poder escuchar palabra de Dios a la gente que usted conozca, a su familia, a sus conocidos, para que más gente se una a nosotros y esto se haga una enorme comunidad de personas estudiando la Biblia de forma permanente. Así que alabamos a Dios por eso y le pedimos que siga proveyendo salud, sabiduría, fortaleza y todos los medios necesarios para que este evangelio siga adelante en su obra de la predicación. Vamos a entablar una relación especial con el cielo a través de la oración, así que le invito para que cierre sus ojos y me acompañe en oración. Oremos. Amante y buen Padre Celestial, a esta hora, Señor, nos sentimos alegres de poder acercarnos confiadamente a tu trono de gracia, reconociendo nuestra pecaminosidad, pero confiando en los méritos de Jesús que murió en la cruz del Calvario, por lo cual nosotros, tus hijos, nos sentimos agradecidos, inmensamente, Señor, felices, bienaventurados de poder obtener tu perdón, tu amor y tu misericordia. Bendice a cada persona que está viendo este programa. Bendice, Señor, nuestro estudio a través de la presencia de tu Santo Espíritu. Pedimos y agradecemos todo en Jesús. Amén. Bien, esta
En esta ocasión, en este programa de la verdad presente, estudiaremos la introducción al libro de Jueces que podemos encontrar nosotros precisamente en lo que comprende apenas la introducción del libro de Jueces, un libro que hay mucha información, hay personas que pueden pensar, ¿yo qué puedo sacar del libro de Jueces? ¿Qué hay de importancia allí? Siempre hay en cada capítulo de la Biblia lecciones para cada uno de nosotros, lecciones que nos ayudan a crecer, que nos ayudan en nuestra vida espiritual. Es cuestión de poder leerlas, tomarnos el tiempo de calidad, de poder extraer importantísimas lecciones para cada uno de nosotros. Así que no solamente de leer, sino que también se trata de reflexionar, meditar, escudriñar, apoyado también con el espíritu de profecía, que es una bendición que Dios ha dejado a su pueblo, de cómo podemos estudiar la Biblia a la luz también de lo que el Señor nos dice en los comentarios de la sierva del Señor. Es otra luz, es otro apoyo también que nosotros tenemos, otra herramienta que Dios nos ha provisto para poder escudriñar mejor la palabra de Dios. Así que, ¿qué pasa en el libro de los jueces? El libro de los jueces es un libro donde comienza relatando, menciona el hecho de la muerte de Josué. Josué fue el que suplantó a Moisés, el que heredó el trabajo que tenía Moisés de entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Así que Moisés fue llamado por Dios al descanso. Luego, después de que Moisés murió, un tiempo que nosotros no podemos determinar, pero la Biblia dice que Moisés fue resucitado y llevado al cielo. Contendía el diablo con Jehová, con Jesús. Lo dice la Biblia en Judas 9, que contendía por el cuerpo de Moisés. Y no estaban contendiendo por un cuerpo muerto, sino que por el cuerpo ya resucitado, y el diablo no aceptaba de que fuera llevado al cielo porque había pecado. Así que Moisés está disfrutando de la Canaán celestial, pero en su lugar había un trabajo que hacer. Había una misión que cumplir y Dios designó a Josué. Josué sabemos que llevó al final a Israel a la tierra prometida. Podemos leer allí en los primeros libros de Josué el milagro también de cómo el Jordán se abrió para que el pueblo pasara por allí y pudiera entrar a la Canaán terrenal, a pesar de todos los obstáculos que ellos mismos se habían colocado en sus mentes, eran prejuicios que se habían formado. Pues Josué, este hombre de Dios, que le obedeció, le cumplió al Señor hasta el último minuto de su vida, murió y se levanta este libro de los jueces. Este libro de los jueces que relata a muchos de ellos. Entre los jueces podemos encontrar algunos que se puede resaltar más que otros. Hay otros que se menciona el nombre, ¿verdad?, en ese libro, pero pues como que no gravitaron mucho. Solo apenas se menciona su nombre y una que otra acción. Pero podemos mencionar entre los que más resaltan Débora, Jefté, está Gedeón, esos, entre otros. Pero comencemos leyendo lo que dice aquí el capítulo 1 de Jueces. Jueces capítulo 1, y vamos a ir resaltando cosas interesantes que podemos encontrar acá en este primer capítulo de Jueces, que es donde vamos a centrar nuestro estudio. Dice el capítulo 1, versículos del 1 en adelante. Dice, aconteció después de la muerte de Josué. O sea, aquí empieza el relato una vez que Josué es llamado por Dios al descanso. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo, recuerden que
al igual que Josué heredó un trabajo que hacer de parte de Moisés, que ya no lo hizo él, sino que fue designado Josué, Josué después de su muerte tenía también trabajo. O sea, había un trabajo que hacer, pero Josué, al ser un ser humano, tenía él limitantes como hombre, porque su tiempo no era infinito, tenía un límite, no podía vivir toda la vida. Así que Dios le había designado una tarea, pero tenía limitaciones de tiempo. No era por siempre, así que había trabajo que hacer y ese trabajo se iba a hacer con otra persona posteriormente a el tiempo cuando Josué hubiese muerto. Así que aquí Josué ya es llamado al descanso por Dios. Es uno de los que por la gracia de Dios esté en la patria celestial, esté allá también disfrutando de todos, de todos las grandes cosas que Dios tiene preparado para sus hijos, a los que le han sido obedientes, a los que han aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Así que murió Josué. Y ahora dice que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, o sea, después de que Josué murió, ellos ya sabían que tenían que seguir en sus luchas contra sus enemigos, porque los atacaban. Recuerden que Israel estaba en una condición en la que definitivamente habían muchos pueblos, muchas naciones que estaban guerreando contra Israel. Satanás sabía que de ese pueblo se iba a levantar la simiente. Así que levantaba a amonitas, levantaba amalecitas, levantaba madianitas, gabaonitas, filisteos, cananeos, asirios, una cantidad enorme de enemigos. ¿Para qué? Para exterminar a Israel, para que no saliera de allí el linaje de David, que era Cristo Jesús, la simiente. Así que comienza diciendo, después de la muerte de Josué, los hijos de Israel se habían ido, cada uno a su heredad. Dice, aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, al menos aquí Israel está consultando a Jehová. En otras ocasiones no consultan, sino que solamente hacen lo que primero se les ocurra. Pero ellos son sabios, ellos se sienten acéfalos y necesitan quien los guíe. Necesitan alguien, necesitan un líder terrenal para seguir y cumplir la tarea que Dios les ha encomendado. Y vemos aquí también cómo se levantan varios enemigos de Dios. Y aquí es donde decimos que mucha gente dice, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y lo que dice la mayoría, no siempre lo que dice la mayoría, o lo que dice el pueblo, es la voz de Dios. No, no siempre. La verdad que no siempre. Porque aquí, o también hay otras personas que dicen, bueno, hay tantas personas siguiendo a XY organización religiosa, hay cientos de millones que son simpatizantes de ellos. Así que si hay tanta gente siguiéndolos, o si la mayoría del cristianismo profesa tal religión, pues es porque tienen la razón, es porque tienen la verdad. Pero la mayoría de los pueblos de ese entonces no seguían a Jehová, seguían a los diferentes dioses. Según la nación, tenían diferentes dioses. Así que vemos nosotros acá que había una gran cantidad de enemigos, así que Israel sabiamente, después de que llora y tiene luto por la muerte de Josué, que lo apreciaban mucho, viene y dice, no podemos hacer nada nosotros por nuestra propia mente, por nuestra propia intuición. Tenemos que consultarle a Jehová, tenemos que preguntarle, tenemos que ver qué nos dice Él, porque Él es el que nos ha dirigido.
dice el versículo 1. Dice que los hijos de Israel consultaban a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Que era una nación que tenían ellos como enemigos. Y ya sabían ellos que tenían esa tarea pendiente de seguir guerreando contra el pueblo de Dios. O para seguir guerreando contra los enemigos de Dios. Que en este caso se menciona a los cananeos. Y luego dice el versículo 2. Y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Así que aquí menciona el hecho que Jehová ha entregado en las manos de Judá la tierra. O sea, yo he entregado a Judá la victoria en este caso. Y no tienen ustedes que temer, porque Judá, que era el heredero, que era el principal de los hijos de Jacob, de los hijos de las tribus de Israel. Sobre el principal, Dios hizo reposar la responsabilidad de poder seguir con la tarea encomendada, de seguir la lucha, las batallas contra los enemigos de Dios. Así que dice, Jehová respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Por lo general esto sí pasa, que tiene mucha responsabilidad cuando, por ejemplo, y podemos regresar a la pantalla, cuando, por ejemplo, el jefe de la casa, el padre de la casa falla, cuando esa persona ya no está por alguna razón, automáticamente quien asume la responsabilidad de sus hermanos menores, en este caso es el mayor, o sea, el primogénito. O sea, el principal, porque recuerden que primogénito pudiera decir, en algunos casos sí pasa el hecho de que el primogénito sea el primer nacido. Pero en otros casos el primogénito se destaca como el principal. En este caso, Dios destaca a Judá como el heredero, como el principal, no como el primogénito que era Rubén. Así que podemos ver algunos casos parecidos a estos. Y veamos un ejemplo. Veamos en Éxodo. Vayamos al libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, donde el Éxodo capítulo 4, dice el capítulo 4, versículo 22. Leamos el versículo 22, capítulo 4 de Éxodo. ¿Qué dice? Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Interesante que aquí Jehová le dice a Moisés, Moisés, dile esto a Faraón, que Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Dios le llama, Jehová mismo le está llamando a Israel primogénito. ¿Y quién era Israel? Israel no era otro que el mismo Jacob. Recordemos que el nombre fue cambiado allá en la lucha que tuvo Jacob con el ángel de Jehová, con Cristo. Luchó toda la noche y al final Jacob se armó de valor, se armó de fuerza y luchaba y el ángel le golpeó el muslo y su fuerza flaqueó. Y lo tenía sujetado Jacob al ángel, le dijo, déjame que ya raya el alba. Ya empieza a amanecer, le dijo, no te soltaré hasta que me bendigas. Y Jacob no dijo eso por presunción, sino porque sabía de la promesa de Dios para con él. Así que el ángel en ese momento le cambió el nombre
porque su nombre anterior era Jacob, que quiere decir impostor o suplantador. Y le cambió el nombre a Israel, que quiere decir que has luchado con Dios y has prevalecido. Ahora, llaman a Israel, aquí Jehová llama a Israel el primogénito. ¿Y quién era el primogénito? Porque él era hermano de Esaú, y entre los dos, ¿quién era el primogénito? Era Esaú, porque había nacido primero. Pero Dios le llama a él primogénito, a Israel, porque no era el primer nacido, sino que era el principal. ¿Verdad? Veamos otro ejemplo ahí en el libro de Génesis, Génesis capítulo 48. Génesis 48, versículo 14. Es el caso de los hijos de José. Interesante, estos hijos de José, que dice el versículo 14 de Génesis 48. Entonces Israel, hablando de Jacob, extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede. O sea, ya con un propósito. Israel sabía, aunque Manasés era el primogénito. ¿Quién había nacido primero de los dos hijos de José? Había nacido Manasés. Así que la bendición tenía que reposar sobre Manasés, colocándole a él la mano derecha, en el caso de Jacob. Pero lo que hizo fue cambiarlas, porque seguramente tenían a la derecha de Jacob, habían colocado a Manasés para que reposara sobre él la bendición. Pero él lo que hizo fue cruzar la mano y dice, no, la mano derecha la voy a colocar sobre Efraín, y Efraín va a ser el primogénito. Interesante lo que dice aquí el versículo 17. Leamos lo que dice el versículo 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, o sea, cruzó las manos, le causó esto disgusto, porque él sabía de que la bendición, la primogenitura, tenía que reposar sobre Manasés. Y dice, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Versículo 18. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Versículo 19. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé. Jacob, Israel, no era ignorante al respecto, él sabía lo que estaba haciendo. Lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Aquí el primogénito se le llama a Efraín, no a Manasés, que era el primer nacido. Así que en el caso de los jueces, o incluso podemos mencionar el caso de Jesús. Jesús se le llama también el primogénito. Veamos lo que dice en Colosenses. ¿Qué pasa con Jesús? Colosenses, la carta del apóstol Pablo. Colosenses capítulo 1. El versículo, vamos a leer el versículo 15 y luego vamos a leer el versículo 18. Aquí está hablando en un lenguaje espiritual, no literal. Ya vamos a ver por qué. Dice el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Está diciendo que es el primer nacido era el principal de la creación, fue el agente activo de la creación.
¿Y cómo sabemos eso? Bueno, dice aquí el versículo 18, nos explica el por qué. Está hablando no en un lenguaje literal, sino que espiritual. Dice el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Aquí está hablando que Jesús fue el primogénito de los muertos, o sea, el que resucitó de los muertos. Pero sabemos de que Jesús no fue el primero, no fue el primero que murió y que resucitó. Porque hay otros que han muerto y resucitado antes que Él. Entonces, está hablando del principal, no del primer nacido. Para que en todo tenga la preeminencia. Ahora regresemos a los jueces, donde encontramos, según lo que leímos ahí, que a Judá se le encomendó a él la responsabilidad de guiar al pueblo. ¿Por qué? Porque Dios había designado a él la heredad de la tierra. Era Judá, no era otro. Así que sigue diciendo acá el versículo 3 de Jueces capítulo 1. Dice así, y Judá dijo a Simeón, su hermano. Conmigo les al territorio que se me ha adjudicado. Y peleemos contra el cananeo. Yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Simeón era su propio hermano, uno de los hijos de Jacob. Así que vemos acá cómo se destaca en este capítulo 1 de Jueces el trabajo en equipo, el trabajo compartido, organizado, en grupo. ¿Por qué? Porque Judá perfectamente pudo haber dicho, bueno, si yo soy el primogénito, yo soy el heredero, yo soy aquí al que se le ha asignado esta tarea, yo tengo la responsabilidad y yo soy el que mando, yo soy el que dirijo aquí las órdenes. No ocupa ayuda de nadie, pero vino y compartió con su hermano. La tribu de Judá compartió con su hermano que fueran juntos a luchar contra, contra los cananeos. Nosotros fuimos creados no como islas, como seres humanos no como islas, o sea, no para vivir de una forma aislada. No, no fuimos creados para vivir así. Fuimos creados para vivir apoyándonos, queriéndonos, amándonos los unos a los otros. Esa es la intención de Cristo. Cristo dijo, dejó encomendado, amaos los unos a los otros. Aún dice, yo les digo, que no solamente amen a sus amigos o a quienes los aman, sino que también a sus enemigos. O sea, se trata de una convivencia que tenemos que organizar entre nosotros como seres humanos, con nuestra familia, con nuestros compañeros de estudio, de trabajo, nuestros vecinos, nuestros mismos hermanos de la iglesia. Tratar de tener cortesía, de poder tener esa convivencia necesaria. Como acá se compartieron las responsabilidades. Cómo la carga ya compartida se hace menos. ¿Qué es lo que vale destacar acá? La carga compartida se hace menos. Se aminora la carga. Vemos entonces acá cómo Judá llamó a su hermano, llamó a la tribu hermana que era Simeón para que juntos pelearan. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba organizando los grupos para mandarlos a evangelizar, a predicar el evangelio? No mandó a una persona sola, no. Mandó a parejas, los mandó de dos en dos. Así los mandó.
¿Por qué? Para que en el camino entre ellos pudieran apoyarse, pudieran conversar, pudieran exteriorizar lo que sentían, pudieran inclusive compartir ideas, apoyarse mutuamente. Para eso Jesús los organizó de esa forma. Cuando estaba Jesús creando todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, los cielos y la tierra, en la primera semana de la creación, el Señor vio a Adán y dijo, no es bueno que esté solo, y le hizo a su compañera, que era Eva. Así que siempre, siempre Dios ve el trabajo en equipo de la mejor manera. Los mismos discípulos se sentían ellos recargados, se sentían ellos que ya no aguantaban, tenían que atender un problema, atendían otro, atendían a la gente necesitada, porque atendían todo tipo de problemas, no solamente espirituales. Así que dicen los discípulos, pero nosotros en estar resolviendo los problemas de comida, de ropa, de enfermedades, de esto, que lo otro, se nos va a ir el tiempo y no vamos a poder predicar. Así que delegaron responsabilidad y nombraron ancianos. Otro caso que se me viene a la mente ahorita es el caso de Moisés. Moisés salió, pasaba recargado de tanto problema, de tanta queja, de tanto asunto que tenía que resolver. Y todo era Moisés aquí, Moisés allá, Moisés esto, Moisés lo otro. El pueblo estaba acostumbrado a quejarse mucho. Y se quejaban, y se quejaban, y se quejaban una vez y otra vez. A pesar de que Moisés tenía, para mí es uno de los hombres que más paciencia ha tenido en todo el mundo. Y resolvía un problema, y resolvía este, y resolvía el otro. Ya se sentía Moisés así como quien dice, ya cansado. Pero él no renegaba, muy pocas veces. Yo recuerdo cuando lo que dice la Biblia, en el evento del agua que sacó Dios de la roca para darle de beber al pueblo. Moisés estaba ahí, Dios le dijo que golpea la roca, Moisés la golpeó y el agua salió de la roca, pero antes de eso el pueblo estaba renegando. Venían de un milagro portentoso de abrir el mar rojo para que el pueblo pasara en seco. Los egipcios habían sido ahogados ahí. Ya luego ellos estaban renegando que no tienen agua, que se estaban muriendo de sed, que para traerlos a ese lugar y hacerlos morir de sed, que mejor se hubieran quedado en Egipto. Y Moisés, como quien dice, como que se tapaba la cara y decía, Dios mío, ¿y esta gente? ¿Cómo yo puedo lidiar con ellos? ¿De qué forma hacerlos entender? Si acaban de ver un milagro portentoso, tienen que confiar en que Dios nos va a suplir todas las cosas. Así que llegaban momentitos en que Moisés decía, no, ya no aguanto a esta gente. Y decía, Señor, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Aquí a poco tiempo me van a matar de tanto estrés, tanta preocupación. Y en eso Jehová le dice, voy a deshacer este pueblo, voy a eliminar. Pero Moisés salía su espíritu de intercesión, de amor hacia su pueblo. Le dice, Señor, no hagas tal cosa. Borra mi nombre, pero no lo borres a ellos. Por eso es que Jesús tiene como un tipo de su figura de intercesión a Moisés. Moisés es un tipo de Cristo. Es una figura de la intercesión que Jesús está haciendo por usted y por mí en este preciso momento. Así que Moisés, luego que se sentía recargado, apareció la figura de su suegro, de Jetro. Por eso es que vemos nosotros también la sabiduría, la experiencia, la sapiencia que puede tener una persona mayor. Tiene el bagaje de la vida, de lo que le ha tocado por muchos años. Y tiene la visión de ver lo que estaba pasando con Moisés. Desde luego él le tenía mucho aprecio. Y
Y casi puedo decir yo que lo quería como un hijo, porque hacer ese tipo de cosas, en hacer esa recomendación, el ver en realidad cuál era el problema que estaba agobiando a Moisés, porque Moisés tenía paciencia, pero podía llegar un momento que le iba a causar problemas, porque todo era para resolver Moisés. Así que Jetro miraba la vida de Moisés como iba y se le acercó una vez. Lo llamó y le dice a Moisés, necesito hablar contigo. Yo estoy viendo que te estás recargando demasiado y eso te va a pasar factura. Estoy aquí ilustrando una historia así a grandes rasgos, parafraseando. Te va a pasar factura, Moisés, te puedes enfermar. No hay problema que no estés encima resolviendo, por muy pequeño que sea. Tienes que aprender a delegar. Haz una división, nombra ancianos, para que ellos tengan una línea, un lugar donde ir a quejarse, donde ir a colocar sus problemas para que se los resuelvan. Y los pocos que no pueden ellos resolver, que se los hagan llegar a tus asistentes, a los que están más cerca de ti. Y ya los que ni ellos pueden resolver, entonces sí ellos ya pueden pasarte esos problemas a ti. Así que a Moisés le pareció bien y así lo hicieron. Pero si no, hubiera repercutido de manera negativa en la vida de Moisés. Volvemos al libro de Jueces, capítulo 1, versículo 4. Dice, y subió Judá y Jehová. Y subió Judá y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al ferezeo. E hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. O sea, eliminaron a 10,000 hombres, le quitaron la vida que eran enemigos de Israel. Y vean cómo acá subió Judá juntamente con Simeón. Al estar los dos trabajando en grupo, en equipo, podían tener, de hecho lo tuvieron, mejores resultados, mejores dividendos de esa lucha que tenían contra los enemigos, porque iban a derrotar a los cananeos, pero no solamente derrotaron a los cananeos, sino que también a los fereceos. E hirieron de ellos en Beseca 10,000 hombres. A 10,000 pudieron herir. Cayeron tantos hombres de los enemigos. Entre Judá y también entre Simeón. Dice el versículo 5, y hallaron a Adoni-Besec en Besec y pelearon contra él. Y derrotaron al cananeo y al fereceo. Versículo 6. Mas Adoni-Besec huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Mira qué terrible lo que pasó con este hombre impío. Versículo 7. Entonces dijo Adoni-Besec, 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice. Así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Estamos viendo acá cómo Dios le dio una victoria más portentosa a Judá, primero porque consultaron. ¿Sí? Consultaron a Jehová. Pero quiero resaltar algo después de que hemos leído esto, cómo Adoni-Besec fue entregado, cómo los enemigos fueron colocados en los pies de los israelitas. Lo que dice el versículo 4. Y subió Judá y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo. ¿De quién es
en este caso, ¿de quién fue la victoria? ¿Fue de Judá? ¿Fue de Simeón? ¿Fue de los soldados? ¿O de quién? La victoria fue de Jehová. Muchas veces, queridos amigos y hermanos, nos toca a nosotros pelear batallas, duras batallas, a sabiendas o pensando, imaginando, haciendo caso y cuenta que Dios no está con nosotros. ¿Y por qué lo digo así de esta forma? Porque debemos de hacer un esfuerzo sobrehumano, dar el máximo del esfuerzo, tener el máximo de la valentía, como que si Dios no estuviera con nosotros. ¿Por qué? Porque entonces podemos llegar al extremo en decir, bueno, yo me voy a esforzar, pero solamente un poquito, no mucho, porque al final, pues quien nos da la victoria es Jehová, no somos nosotros. Así que la voy a llevar tranquilo, no voy a esforzarme mucho, y por ahí la voy a llevar. De todos modos, al final, quien pelea por mí es Jehová. Y eso se corre un peligro allí. Hay que ser como que si Dios no está con nosotros, como que si la victoria dependiera solamente por mi esfuerzo. Pero al mismo tiempo, pensando, o sea, actuando como si Dios no estuviera con nosotros. Pero en la mente, en el pensamiento, a sabiendas de que es Dios que está con nosotros. Que es Dios quien nos da la victoria, que es Dios quien entrega a los enemigos a nuestros pies, quien nos da la victoria en nuestras manos. Cuando nosotros enfocamos una lucha contra cualquier dificultad o cualquier prueba, tenemos que hacer el máximo del esfuerzo. ¿Por qué? Porque Dios se complementa con el esfuerzo humano. Dios dice, mira que te mando, te ordeno, que te esfuerces y que seas valiente. Yo te estoy mandando para que seas esforzado y valiente. No te estoy mandando para que seas flojo, que duermas mucho, para que trabajes poco, no. Yo te estoy mandando que seas esforzado y valiente, porque solo así Jehová tu Dios estará contigo. Solamente en esa condición. ¿Por qué? Porque Dios obra el milagro. Es cierto, la victoria de Jehová, Jehová hace todo, pero Él complementa el esfuerzo del ser humano. ¿Se acuerdan lo que pasó? Por ejemplo, en las plagas de Egipto. ¿Tenía que hacer algún israelita? Sí, yo le decía a Moisés cuando iba a dañar al Nilo, le dijo, extiende tu mano, tu vara, sobre el Nilo. Golpea al Nilo. Yo pregunto, ¿Dios pudo haber convertido el río, el Nilo, en sangre sin necesidad de que la vara de Moisés golpeara? Sí. ¿Los otros milagros sin que la vara fuera levantada? Sí. Pero es que el hombre tiene que hacer algo. Y Dios ve que el hombre se mueve, que hace algo, que actúa, y dice, este hombre se está esforzando y yo voy a ayudarle. Así que aquí, en esta introducción de Jueces, vemos cómo Dios se complementa con el esfuerzo humano. Y le da la victoria. Lo ayuda y al final podemos confiar en su amor, en su misericordia, en que el trabajo apoyado en equipo, pero sobre todo confiando en el Señor, con toda certeza tendremos la victoria. Les dejo con una ofrenda musical, es el amor divino. Luego regresamos. Es el amor divino, mi gozo y mi placer, allana mi camino y me hace obedecer. Dios es amor, soy su
que seguir adelante confiando en que Dios es quien hace el milagro en nuestras vidas, pero Él requiere de su esfuerzo y de mi esfuerzo. Que Dios nos bendiga.